Buenas noches. Bueno, pues gracias por esta oportunidad. Y si me pueden acompañar orando. Gracias Dios. Padre, te entregamos esta noche, Padre, y permite que seamos luz a otros, Padre, y que podamos llevar tu mensaje a otras personas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una plática que Jesús puso en mi corazón. Y yo la titulé Enseñar para aprender. Y es sobre la importancia de llevar a nuestros hijos, de llevar a los niños con los cuales podemos tener algún contacto en el camino de Jesús, pero sobre todo, cómo ese llevarlos en el camino de Jesús, terminamos al final del día con un mayor aprendizaje que el que pudiéramos transmitirle a los niños. Si me pueden acompañar voy a leer tres versículos de la Biblia, que son sobre los que estaré llevando mi plática. Si me pueden acompañar a 1 Corintios 13:11. Vamos también a Proverbios 22:6 y a Mateo 18 del 2 al 5. 1 Corintios 13:11 dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En Proverbios 22:6 la palabra nos dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y en Mateo 18 del 2 al 5, la palabra nos menciona: Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, pues lo que quiero transmitir el día de hoy es tocando un poco partes de la plática que dio Johnny el domingo. Lo que somos el día de hoy comenzó desde que éramos pequeños, desde que éramos inocentes, desde que éramos niños. Muchos de nosotros no crecimos siendo creyentes. Entonces, pues Dios en nuestra vida como no creyentes, pues teníamos al ser inocentes en ese entonces, Dios nos acompañaba, más nosotros no llevábamos una vida como tal de creyentes, éramos niños. En mi particular caso, pues tuve una infancia que sí tuve momentos agradables, más otros momentos no fueron tan gratos. Fui creciendo y ahora me casé y me hice creyente y ya tengo también yo mis propios hijos. Cuando me hice creyente, pues cambié muchas cosas de mi vida que
que Jesús me fue llevando y fue tratando con heridas que se formaron en mi niñez, heridas, algunas tal vez sí era consciente de ellas y tal vez me apegaba a ellas, pero muchas no era conscientes que existían en mi corazón, que existían en mi vida. Y gracias al amor de Dios, pues ha ido trabajando con esas heridas y me ha ido enseñando a caminar conforme lo que Él quiere para mi vida. Pero en ese amor de Dios y en ese caminar, ya siendo adulto, ya como creyente, y viendo un poco mi vida atrás, cuando era más joven, cuando era niño, pues he visto la importancia que es que uno como padre, que uno como adulto, le transmitamos desde temprana edad. Johnny mencionaba que la primera edad empieza de los 0 a los 6. Y es la realidad. Uno como padre le tenemos que transmitir a nuestros hijos ese mensaje de Jesús desde antes de concebirlos. O sea, tenemos que orar a Dios y desde antes de concebirlos tenemos que ya transmitirles ese amor a Jesús. Recuerdo antes de que naciera Carlitos, un trámite legal era el seguro de gastos médicos. Y bueno, en el seguro de gastos médicos la gente de seguro nos mencionaba, no, es que es importante que tú saques el seguro desde antes de que nazca. ¿Por qué? Porque ya para cuando él nazca, cualquier enfermedad que pueda tener o cualquier cosa congénita, pues ya viene protegido por el seguro. Y sí, cuando salió ya la carátula, la póliza, pues decía 0 meses, 0 días, que salió, o sea, desde antes de nacer ya estaba preparado el seguro con la póliza. Y así tenemos que ver ese transmitir esa enseñanza para con nuestros hijos, para con los niños con los que convivimos. Se las tenemos que transmitir, de ser posible, desde el primer instante, desde el primer aliento de su vida. Les tenemos que transmitir ese amor a Jesús y esa importancia que es caminar con Él y que es entregarle nuestro corazón. Cuando fui niño, que Jesús me fue abriendo, no abriendo, sino fue sanando ciertas heridas que yo me formé, pues sí me di cuenta de eso. O sea, como padres, de nuevo lo mencionó en la plática Johnny, como padres, pues no, nadie nace aprendiendo a ser padre, ¿verdad? Es algo que vamos en el camino, guiándonos poco a poco. Y sí, al ser creyentes, pues sí tenemos un ejemplo a seguir que nos va ayudando a poder guiar a nuestros hijos. Y sí me di cuenta de ciertas experiencias. Cuando estaba chico, más o menos a la edad de Carlitos, un hermano de mi papá pues murió lamentablemente, y yo me quedé mucho eso en mi corazón y pensé que a mi papá le iba a pasar lo mismo. Entonces fui como muy aprensivo y a donde iba mi papá, iba yo. Si iba para tal lado, quería tratar de ir con él, porque pensaba que le iba a pasar lo mismo y que lo iba a perder. Mas ahora que soy ya adulto, pues puedo ver que muchas cosas, si comenzamos desde esa temprana edad a permitir, a orar a Dios y permitir que el niño se enseñe a entregar su corazón a Jesús, pues Jesús los va a proteger y va a hacer cosas en ellos que nosotros jamás podremos. Y que ni idea tendremos cómo hacerlas.
un ejemplo que quiero compartirles fue la semana pasada, fui al cine con mi esposa y mis hijos y fuimos a ver una película de niños, era pues, categoría de toda la familia. Y algo en la película, pues, intranquilizó el corazón de mis hijos. Y los dos, tanto Carlitos como Regina, nos pidieron pues, que estaban intranquilos, que si nos podíamos retirar de la película. Yo nunca me había retirado de una película. Pero gracias a Dios fui sabio en ese momento y los pude escuchar y nos retiramos de la película. Y quiero tocar este punto porque realmente ahí fue Jesús el que protegió sus corazones, de que no entrara algo que no tenía por qué llegar a ellos. Porque yo vi la película, pues era de niños, no le vi nada malo, pero Jesús protegió sus corazones y Jesús los libró de algo que yo fui inconsciente y no los hubiera librado de ellos. Entonces, ahí me di cuenta de cómo es esa bendición tan grande desde temprana edad, que duele mucho al principio, entregarnos el corazón de nuestros hijos a Jesús y Él va a hacer con ellos increíbles maravillas en su vida. Quiero volver a tocar el de Primera de Corintios 13:11, que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, en este versículo habla precisamente de eso, de esa inocencia que tenemos como niños y qué es lo que busca Dios, en nuestros corazones. Pero también habla de que llega un punto en que ya tenemos una madurez y que tenemos que aceptar la decisión de seguir el camino de Jesús o no seguirlo. Y precisamente como creyentes, pues hemos tomado la decisión de seguir el camino de Jesús. Y ahí es donde podemos intervenir con nuestros hijos y mostrarles que sigan maravillándose y asombrándose de las constantes e increíbles maravillas de Dios, pero que ese amor tiene que ir caminando. No nos podemos quedar exactamente como niños hablando de una madurez ya en caminar y en obedecer ciertos sacrificios. Hablo de ciertos sacrificios para con Dios y menciono sacrificios porque la mayoría de nosotros fuimos no creyentes y en ese caminar como no creyentes, pues vivíamos en nuestra antigua carne, en nuestro antiguo yo. Pero ahora como creyentes, pues ese antiguo yo, esa antigua carne, sigue presionando y va a estar presionando siempre. Pero en nuestra madurez, en nuestro caminar con Cristo, nos vamos enseñando a estar atentos a esos ataques y hacerlos a un lado. En esa madurez podemos educar a nuestros hijos que no pierdan el asombro por las cosas de Dios, más que también ellos vayan madurando en su caminar. Y les vuelvo a mencionar Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo vuelvo a mencionar porque es increíble cómo uno ya como adulto, como padre, aprendemos cada día muchísimas cosas a través de nuestros hijos. El día de ayer, a los niños en sus clases aquí en la congregación,
les enseñan los 10 mandamientos, pero se los ponen no tal cual, sí el mensaje como está en la Biblia, pero un poquito resumido para que ellos lo puedan captar. Y uno de los mandamientos es no adulterarás, pero ellos les ponen sé fiel, se los ponen resumido para que ellos lo puedan captar más a su lenguaje. Y ayer mi hija, yo le di, Carlitos le comentó, oye Regina, ve por esto. Y yo le dije, no Regina, ya es hora de dormir, no vayas. Papá, pero yo estoy siendo fiel, ¿por qué no voy a ir? Ahí, pues el hermano lo tomó a su favor, ¿va? Pero ella en su inocencia, pues ya desde ahorita me doy cuenta que ya esa semillita de esos mandamientos ya está plantada en su corazón. Que ella al estar atento de eso, yo sé que ella ya lleva una protección mucho más allá que lo que yo pudiera protegerla. El otro día bromeábamos de que hasta cuándo va a ser mi bebé, dije que hasta los 24 años. Pero no, o sea, la realidad es que la mayor protección en su vida pues es que yo sepa que tiene a Dios en su corazón. Y que yo sepa que ella está atenta a los mandamientos de Dios y que mi hijo también, pues es lo mejor que yo pudiera pedir para sus vidas, porque pues más que yo quiera estar con ellos las 24/7, pues es imposible y jamás poder protegerlos de las cosas que Dios siempre ve más allá y de las que Dios puede alcanzar. Pero también me asombra y doy gracias a la oportunidad este año comenzamos en el rol ya habíamos estado en el rol en la cuna, ahí pasábamos un buen tiempo con los bebés y jugábamos con ellos, que también es parte de transmitirles ese amor de Dios. Pero este año comenzamos a ya introducirnos, nos están capacitando, introducirnos en dar clases también a los niños, mi esposa y yo. Y es increíble, y yo me maravillo tanto del asombro del asombro de los niños chiquitos, del asombro por esas cosas de Dios de los pequeños. Y también he aprendido y pude ver que no solo somos ejemplo además de que como creyentes, pues somos ejemplo a mucha gente que pensamos que no nos ve y está observando, pero muy importante, somos ejemplo no solo a nuestros hijos, sino a otros niños y tal vez a través de nuestra vida podamos compartirles algo que en ese momento Jesús nos puso para transmitírselo y que algunas veces incluso a mis hijos, Johnny, Checo, Ale, les van a transmitir algún mensaje que tal vez Dios no me puso a mí para dárselos, sino lo puso a cada uno de ellos o a cada uno de nosotros para con nuestros hijos, para con los hijos de otros. Y es ahí ya quiero comentar, si me pueden acompañar a Mateo 18, del 2 al 5, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ya aquí, este mensaje ya es para nosotros como adulto, como lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que quiere y el camino que quiere que sigamos.
pero dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí Dios nos está poniendo, Jesús nos está poniendo la increíble importancia del ejemplo que tenemos nosotros como adultos de guiar a los niños, no solo a nuestros hijos, sino a otros niños en el camino de Dios, en el camino de Jesús. Y no es algo menor. O sea, realmente esto en el camino de Dios, pues es algo que pesa bastante. Porque de igual forma, si nosotros hacemos caer a un pequeñín, pues será algo que vamos a tener que rendir cuentas cuando estemos con él. Pero si logramos llevar a un pequeño en su camino, pues de igual forma será algo que Dios nos hará ver al final del camino. Y para concluir, muchas veces pensamos, como lo mencionaba al principio, que al enseñar simplemente estamos transmitiendo un mensaje. Pero al enseñar al niño, realmente también nosotros somos los que más aprendemos, porque Dios nos permite ver a través de esa sencillez que ya mencionaba, y Dios también comienza a moldear nuestros corazones en formas que no imaginamos, y comienza a trabajar con nosotros en que la palabra dice todo me está permitido, mas no todo me conviene. Algunas personas cuando escuchan esa palabra que no son creyentes, pues piensan que vivir en Dios es estar como en un cuadrito, atado prisionero y no disfrutar de los deleites que llama el mundo. Pero realmente, al caminar en Cristo y al llevar paso a paso a nuestros hijos en Cristo, pues nos damos cuenta de todo lo contrario, que ese amor que nos transmite Dios y que les transmitimos nosotros a los niños, ya nos aleja de lo que llaman deleites del mundo y dejan de ser deleites para nosotros. Y Jesús nos muestra otros deleites, como es disfrutar de su palabra en familia, como es disfrutar de un tiempo en familia, pero un tiempo en el amor a Jesús. Porque al final de cuentas el amor a Jesús se vuelve palpable en cada congregarnos como familia, en cada congregarnos con nuestros amigos en la congregación. Ese amor a Jesús se vuelve algo que compartimos y que nos quita de la mirada de lo que el mundo constantemente nos está bombardeando y nos enseña a seguir disfrutándolo, a seguir aprendiendo, a seguir enamorándonos cada día más de su palabra, enamorándonos cada día más de Él y a poder llevar cuando me casé, antes de casarme, tomaba cerveza, tomaba vino. Cuando me casé decidí ya no hacerlo, pero sí los sábados tal vez tomaba una copa o una cerveza sin emborracharme con mi esposa, los sábados o los domingos, algún día que fuéramos a comer. Un día que yo venía de trabajar, pues dije, o sea, se me hizo fácil tomar una cerveza con un ingeniero. Llegué a mi casa, una cerveza fue solamente. No llegué borracho, había tomado nomás una cerveza, pero sí
pues una cerveza como que el olor de la cerveza o sea, es muy característico y hasta con una como que ya hueles poquito. Llegué a mi casa y Carlitos estaba chiquito y mi esposa me dijo, oye, yo sé que no vienes borracho ni nada, pero ¿cuál es el ejemplo que le quieres dar a tu hijo? Que en ese entonces Regina todavía no nacía. Y sí lo pensé y ahora que lo veo más a fondo, ya, gracias a Dios, pues realmente somos un ejemplo constante para los hijos, pero somos un transmitir constante del amor de Dios. Es una línea directa del amor de Jesús para con nosotros, del amor del Padre para con nosotros y asimismo del amor nosotros como padres para con nuestros hijos. Y en ese moldear Jesús nos va cambiando y nos va haciendo ver de cómo es ese que, como lo comento, los no creyentes lo pueden ver como privaciones, pero realmente lo que estamos haciendo al transmitir un buen ejemplo, pues es transmitir ese amor de Dios. Es ese amor que los va a acompañar y que nos va a acompañar a nosotros para al final del día Jesús nos reciba en su corazón con los brazos abiertos, que es al final de cuentas lo que quiero para mis hijos, lo que quiero para mi esposa y pues lo que quiero para cada uno de nosotros como un cuerpo en Cristo. Y bueno, pues es lo que les quiero transmitir el día de hoy. Muchas gracias y los dejo con Johnny. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y de verdad, ahorita que estaba compartiendo, dio un ejemplo acerca de él cuando era niño, con lo que sucedió con su tío. Y a mí me llama mucho la atención cómo es el corazón de un niño, porque como el corazón de un niño, él solo se puso una, vamos a llamarle, una consigna de no dejar solo a su papá para que no le fuera a pasar lo mismo que a su tío. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿es la responsabilidad de un niño? La respuesta es no. ¿Sí? Porque la realidad es que el corazón del niño, nosotros como padres, debemos de nosotros dejarlo que permanezca tierno, sin carga, ¿sí? Porque la realidad es que ellos deben de disfrutar y Carlos ya estaba llevando una carga que no era su carga, ¿sí? Y ahorita mientras estábamos ahí, yo estaba ahorita con su hijo y yo estaba haciendo mis notas, ¿sí? Y mientras yo estaba haciendo mis notas, yo estaba haciendo mis notas para mí. Y vi que él estaba copiando cada palabra de la que yo anotaba. ¿Sí? Y tuve que hacer algo, extenderlo un poquito más para que no agarrara algo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo le podía entender, pero él estaba recibiendo y viendo qué es lo que estaba apuntando. Llegó un momento donde su padre habló de él y me pregunta, se voltea y me dice, ¿te acuerdas de lo que dijo mi papá de mí? Y le dije, tú apúntalo. Lo estoy enseñando a que apunte en las pláticas. ¿Sí? Las cosas importantes o lo que Dios habla a su vida. Y en eso agarró, sacó, estaba y empieza a anotar. ¿Sí? Y empezó a anotar lo que su papá había comentado en un ejemplo con su hermana Regina. Ahora, el corazón del niño dice, es que eso es importante para mí. ¿Sí? Y yo quiero decirte algo, papá. Es importantísimo el ejemplo de nosotros a la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Es importantísimo.
no tan solamente ahí, influir como adultos en el corazón de otros niños que te están mirando, ¿eh? A lo mejor no es tu hijo, no, pero hay hijos que a lo mejor de alguien más que necesitan algo, una de dos, o le ayudas en el camino o le puedes ser piedra de tropiezo en su camino. ¿Sí? Por eso nos habla en Proverbios 22:6 y nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Cada día de nosotros instruimos en el corazón de nuestros hijos, sea correctamente o incorrectamente. Otros jóvenes, otros niños van a estar viendo tu vida. Y es la importancia de que cada uno de nosotros tomemos esta responsabilidad como adultos y de poder ser ejemplo a otros niños que a lo mejor no le conocen, ¿sí? Y tú puedas hacer un impacto en el corazón de ellos. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Y yo quisiera para terminar orar. Vamos a orar. Padre, yo te pido que en esta noche, Dios, tú obres en cada corazón. Yo levanto a cada padre, Dios, a cada madre, que tú les des sabiduría en la instrucción de sus hijos. Señor, dales sabiduría, dales un amor, Dios. Y Señor, yo te pido que abras sus ojos para que ellos puedan instruir a sus hijos en el camino. Y Señor, gracias por sus vidas. Y yo bendigo a cada hijo, Dios. Ahorita a cada familia. Yo hablo bendición a sus vidas, Padre. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.